Hola, bienvenido a una transmisión más de Semilla Compañerismo Cristiano. Estamos seguros de que nuestro recorrido a través del primer libro de los Reyes será de edificación para tu vida. Recuerda que cada lección, más que ser una predicación o una enseñanza, es una guía para tu estudio personal o en grupo. No te pierdas la oportunidad de descubrir por ti mismo las verdades profundas de esta porción de la Escritura. Una vez más, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Ya sabes, como siempre, disfrutando de la presencia de Dios en nuestras vidas, de todo lo hermoso y maravilloso que tiene para nosotros. Bueno, entonces vamos a continuar y hay algunas cosas técnicas que ya sabes que te ponemos ahí para que las apuntes, para que consideremos todo esto a donde queremos enfocar la enseñanza. Entonces, lo primero, pues, es el tema de nuestra lección. Necesitamos todo el consejo de Dios. Ese es el título de esta lección. Necesitamos todo el consejo de Dios. Y la lección está en el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículos del 1 al 40. Es un pasaje bastante extenso. Le vamos a dar una lectura y así como lo vayamos leyendo, lo vamos a ir desmenuzando. Y ya sabes que la aplicación principal la dejamos para las semillas en casa, pero aquí más bien es esta guía para que podamos entender de qué está hablando el pasaje. El versículo clave es el versículo 8. Dice, el rey de Israel contestó a Josafat, hay un hombre más que podría consultar el Señor por nosotros, pero lo detesto. Nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. Se llama Micaías, hijo de Imla. Un rey no debería hablar de esa manera, respondió Josafat. Escuchemos lo que tenga que decir. Los personajes principales son Acab, Josafat y Micaías. ¿Qué vamos a observar en esta lección? Que la palabra de Dios es necesaria para nuestra vida, aunque a veces nos confronte y nos haga sentir incómodos. ¿Cuál es el objetivo general de nuestra lección? Entender que toda la revelación de Dios tiene propósito para nuestra vida y la necesitamos en nuestro andar diario. Esa es la parte técnica de nuestro pasaje o de nuestra lección del día de hoy que debemos de tener por ahí en cuenta, ¿no? Y bueno, vamos a entrar en materia ya porque el capítulo 22, como te dije, vamos a ver una parte bastante extensa, son 40 versículos y vamos a leer una primera sección hasta el versículo 9 y de ahí vamos a irnos por partes grandes para darle un poquito de desmenuzado a esto, ¿no? Acompáñame, por favor. Vamos a leer el capítulo 22 y así dice la palabra de Dios. Durante 3 años no hubo guerra entre Aram e Israel, pero al tercer año el rey Josafat de Judá fue a visitar a Acab, rey de Israel. Durante la visita, el rey de Israel dijo a sus funcionarios, ¿se dan cuenta de que la ciudad de Ramot de Galaad nos pertenece? Sin embargo, no hemos hecho nada por recuperarla de manos del rey de Aram. Entonces se dirigió a Josafat y le preguntó, ¿saldrás conmigo a la batalla para recuperar Ramot de Galaad? Por supuesto, contestó Josafat, el rey de Israel, tú y yo somos como uno solo. Mis tropas son tus tropas, mis caballos son tus caballos. Entonces agregó, pero primero averigüemos qué dice el Señor. Así que el rey de Israel convocó a los profetas, unos 400 en total, y les preguntó, ¿debo ir a pelear contra Ramot de Galaad o desistir? Todos ellos contestaron, sí, adelante, el Señor dará la victoria al rey. Pero Josafat preguntó, ¿acaso no hay también un profeta del Señor aquí? Debemos hacerle la misma pregunta. El rey de Israel contestó a Josafat, hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros, pero lo detesto. Nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. Se llama Micaías, hijo de Imla. El rey no debería hablar de esa manera, respondió Josafat. Escuchemos lo que tenga que decir. De modo que el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y dijo, rápido, trae a Micaías, hijo de Imla. Aquí arranca nuestro pasaje con esta historia en donde por 3 años todo parecía bien entre el reino de Israel y el reino de Aram. Pero fíjate que hay algo bien curioso y en esta primera sección quisiera resaltar 2 cosas.
La primera de ellas es que muchas veces por no obedecer, por no hacer caso, situaciones de vida nos traen problemas más adelante. Por no erradicar ciertas cosas que no deberíamos permitir, que sabemos que están mal, que nos pueden dañar, que a veces nosotros las vemos hasta inocentes, al rato como el boomerang regresan, pero regresan con consecuencias. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque mira, dice ahí en el versículo 3, bueno, no había habido problemas entre Aram e Israel, y luego Josafat trata, yo creo que de hacer las paces con Israel. Ya sabes que traían este pleito, ya el reino dividido, y entonces va buscando al rey, y en esa reunión, en esa comida de estado, dice el rey de Israel: ¿se dan cuenta de que la ciudad de Ramot de Galaad nos pertenece? ¿Por qué dice esto? Porque te acuerdas que cuando Acab recibe la ayuda de Dios para vencer al rey de Aram, 2 veces le da estrategia y 2 veces le dice qué hacer, las 2 veces lo derrota, pero cuando ya tiene que matar al rey no lo hace. Viene su equipo de campaña, todos llenos de ceniza, apesadumbrados, y el rey les pregunta por el rey de Aram y les dice: y el rey, tu siervo el rey está vivo. ¿Cómo que está vivo si es mi hermano? Tráiganmelo para festejar casi, ¿no? Y hacen un pacto en donde el rey de Aram le dice: las ciudades que mi padre le quitó a tu padre, te las voy a devolver. Y esa es la respuesta. No le devolvió nada. Solamente lo engañó. Ya pasaron esos 3 años y no le ha devuelto nada. Entonces el rey dice: oye, me tomó el pelo. Tengo que ir a cobrármela. Pero esta situación no hubiera existido si de entrada Acab no hubiera desobedecido a Dios con lo que tenía que quitar de su vida, que era en este caso acabar con la vida del rey de Aram. Por eso yo te decía ahorita que muchas veces dejamos pasar cosas como de manera inocente o haciéndonos los sordos y creyendo que en algún momento se va a acabar eso en mi vida. En algún momento voy a dejar de ser así o voy a dejar de estar en tal situación. De alguna manera se va a resolver mi situación y me hago el loco, como si no estuviera esa situación. Pero ¿sabes qué? A la vuelta de la esquina esa situación me va a morder. A la vuelta de la esquina me voy a dar cuenta que algo falta por culpa de eso que permití. Estoy teniendo fallas, estoy viniendo a menos, estoy alejándome de mi vida espiritual, estoy alejándome de mi familia, estoy perdiendo a mi familia, mi trabajo, lo que tú quieras y mandes, porque hace tiempo permití, porque cuando debí sacar esto de mi vida no lo hice. Entonces, aquí está el ejemplo claro de esa situación. Dice después que entonces el rey le pregunta al rey Josafat: hey, ¿saldrás conmigo a la batalla? El otro obviamente le dice: claro que sí, si tú y yo somos familia, somos judíos los dos, somos del pueblo de Dios, mis caballos, tus caballos, mis soldados, tus soldados, adelante. Pero fíjate bien la sabiduría que tiene aquí Josafat. Y le dice: yo te acompaño, pero primero consultemos al Señor. Primero veamos qué Dios tiene que decir. Este es aquí lo tremendo, lo valioso. Porque entonces el rey manda a convocar a todos los profetas, 400 profetas, pero ninguno es del Señor. Entonces ya sabes que el rey Acab era completamente idólatra y él trae a estos 400 profetas que no hablaban de parte de Dios, que le decían lo que él quería escuchar, que le decían lo que él quería oír, y ellos hablaban aún de parte de Dios. Fíjate nada más qué tremendo, porque ahí en el versículo 6, él les pregunta: ¿debo ir a pelear contra Ramot de Galaad o desistir? Jamás le pregunta a Dios. Eso es lo primero que me sorprende. Jamás le pregunta a Dios: ¿debo ir? ¿Debo hacer? ¿Qué hago? Pero no es como: Señor, dame tu dirección, ¿hacia dónde quieres que yo vaya? Sí, adelante. El Señor dará la victoria al rey. O sea, estos hombres estaban hablando sin ser profetas de Dios, de parte de Dios.
y estaban asegurando que Dios le iba a dar la victoria. Qué tremendo. Y obviamente quiero hacer ese traslado a la aplicación de la vida, que muchas veces hay cosas que tienen apariencia de santidad, tienen apariencia de iglesia, tienen apariencia de mensaje que viene de Dios, tienen esa apariencia de predicación, tienen esa apariencia de lección bíblica, de lo que tú quieras, como le quieras llamar, pero que realmente no tiene nada que ver con Dios. Que a veces son solo mensajes motivacionales que otra persona te da, o que esas personas dan, o que en esas iglesias ocurre. En esas lecciones solamente hay eso, esa motivación personal, ese tú todo lo puedes, tú decláralo, tú decrétalo, tú santifícalo. ¿Y dónde queda Dios, no? Entonces, este tipo de enseñanzas así de sobarte la espalda, de palmadita, de decirte lo que quieres oír, de nunca tocar el pecado, de nunca hablar de cosas fuertes como el adulterio, o hablar de la mentira o el engaño o lo que tú quieras, pues obviamente no sucede, ¿no? Entonces, pareciera que te hablan de parte de Dios, pero la realidad es que no es cierto, ¿no? Y es lo que estaba pasando aquí. Entonces, por eso el rey Josafat pregunta, ¿acaso no hay también un profeta del Señor aquí? O sea, a él no lo iban a engañar, porque él sabía, él conocía, yo creo que hasta físicamente, su manera de proceder era distinta. Y dice Josafat, a ver, ninguno de estos 400 tiene nada que ver con Dios. ¿Hay uno que venga de Dios? Me encanta, ¿sabes por qué? Yo sé que estoy llenando de aplicaciones, pero ¿qué tan agudos están nuestros sentidos espirituales? Como para cuando ves una enseñanza, escuchas una enseñanza, dices, no, esto no tiene nada que ver con Dios. Esto es mera emoción. O esto está hueco, esta enseñanza está vacía, no tiene pies ni cabeza, qué bárbaro. O nos comemos todo lo que nos dan. Porque por conveniencia el rey se comía todo lo que estos profetas le daban. No quería enfrentar lo que yo te decía hace rato, no quería enfrentar lo que le pisaba el callo, lo que le dolía. Y en cambio el rey Josafat de inmediato dice, estos no tienen nada que ver con Dios. ¿Habrá alguno? Y entonces viene la respuesta del rey, ¿no? Sí hay uno, la verdad sí hay uno, pero hoy me cae tan gordo, me cae tan mal, porque nunca me profetiza nada bueno. Puras desgracias. ¿Qué crees que le profetizaba? Todo lo que él fallaba, todos los callos que tuviera se los pisaba, todos los jalones de orejas, lo confrontaba de todo lo que hacía mal y eso le caía gordo que le sucediera. Y es una reacción normal del ser humano. Es una reacción normal a veces del creyente, que Dios nos confronta y nos duele, nos incomoda, nos saca ronchas. Pero aquellos que realmente amamos y buscamos a Dios, pues vamos a aguantar vara, como se dice. Vamos a soportar que la estamos regando y que tenemos que echarle ganas, que tenemos que mejorar. Pero el que busca como que tibio, como que sí, pero no, ya van a empezar a hablar de eso. Y si es una fibra que te duele, que te toca así, ¡pum!, cerramos completamente los oídos y nos hacemos un lado, nos apartamos, ya no queremos escuchar, le apagamos, le cambiamos, volteamos la hoja, buscamos otro devocional, lo que sea, con tal de no escuchar. Entonces, cuando el rey habla de esta manera, Josafat pues le contesta, hey, un rey no debería hablar de esa manera, o sea, eso no se espera de un creyente, eso no se espera de alguien que está dirigiendo al pueblo de Dios. ¿Por qué hablas así? O sea, ¿por qué te expresas del consejo de Dios de esa manera? Obviamente Josafat en este momento se da cuenta la calidad de la calidad de Acab. Y le dice, hey, no deberías de hablar así, no deberías de pensar de esa manera, ¿no? Entonces le dice, vamos a llamarlo. Entonces, pues ya, el rey manda llamar a Micaías. Vamos a continuar leyendo del versículo 10 en adelante. Dice, el rey Acab de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus vestiduras reales, estaban sentados en sus respectivos tronos en el campo de trillar que está cerca de la puerta de Samaria. Todos los profetas de Acab profetizaban ahí delante de ellos. Uno de los profetas, llamado Sedequías, hijo de Kenaana,
Hizo unos cuernos de hierro y proclamó: esto dice el Señor, con estos cuernos cornearás a los arameos hasta matarlos. Todos los demás profetas estaban de acuerdo. Sí, decían: sube a Ramot de Galaad y saldrás vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey. Mientras tanto, el mensajero que había ido a buscar a Micaías le dijo: mira, todos los profetas te prometen victoria al rey. Ponte tú también de acuerdo con ellos y asegúrale que saldrá vencedor. Pero Micaías respondió: tan cierto como que el Señor vive, solo diré lo que el Señor me indique. Cuando Micaías se presentó ante el rey Acab, le preguntó: Micaías, ¿debemos ir a pelear contra Ramot de Galaad o desistir? Micaías le respondió con sarcasmo: sí, sube y saldrás vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey. Pero el rey le respondió con dureza: ¿cuántas veces tengo que exigirte que solo me digas la verdad cuando hables de parte del Señor? Entonces Micaías le dijo: en una visión vi a todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: han matado a su amo, envíalos a sus casas en paz. ¿No te dije, exclamó el rey de Israel a Josafat, nunca me profetiza otra cosa que desgracias? Micaías continuó diciendo: escucha lo que dice el Señor. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor dijo: ¿quién puede seducir a Acab para que vaya a pelear contra Ramot de Galaad y lo maten? Hubo muchas sugerencias hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y dijo: yo puedo hacerlo. ¿Cómo lo harás?, preguntó el Señor. El espíritu contestó: saldré e inspiraré a todos los profetas de Acab para que hablen mentiras. Tendrás éxito, dijo el Señor, adelante, hazlo. Así que, como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos los profetas, porque el Señor ha dictado tu condena. Entonces Sedequías, hijo de Kenaana, se acercó a Micaías y le dio una bofetada. ¿Desde cuándo el espíritu del Señor salió de mí para hablarte a ti?, le reclamó. Y Micaías le contestó: ya lo sabrás cuando estés tratando de esconderte en algún cuarto secreto. Arréstenlo, ordenó el rey de Israel. Llévenlo de regreso a Amón, el gobernador de la ciudad, y a mi hijo Joás. Denles la siguiente orden de parte del rey: metan a este hombre en la cárcel y no le den más pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo de la batalla. Pero Micaías respondió: si tú regresas a salvo, eso significará que el Señor no habló por medio de mí. Entonces, dirigiéndose a los que estaban alrededor, agregó: todos ustedes tomen nota de mis palabras. ¡Qué situación! ¡Qué tremenda situación! Por fin llega Micaías y de manera sarcástica le profetiza, ¿no? Adelante, vas a salir vencedor. Pero me hace tanto ruido que Acab sí sabía. Sí sabemos lo que es mentira, sí sabemos cuando nos están sobando la espalda, sí sabemos cuando nos están dando siempre lechita espiritual, sí sabemos cuando nos dicen solamente lo que queremos oír, solo que nos hacemos, solo que nos gusta. Porque le dice el rey a Micaías: ¿cuántas veces te tengo que decir que me hables con verdad cuando me hablas de parte del Señor? Pero fíjate qué incongruencia. Pero sí le gustaba escuchar las mentiras que le decían los otros. Pero cuando éste le decía una mentira de parte de Dios, pues lo estoy poniendo entre comillas, esa sí no la quería. Esa de Dios sí quería la verdad. Qué ilógico, pero ¿sabes qué? Pues a veces somos así de ilógicos, ¿no? A veces así somos nosotros de ilógicos. Y luego, híjole, Micaías le está diciendo todo lo que va a pasar. La verdad no sé qué pensar sobre lo que pasaba por la mente de Acab cuando escuchaba esto. Cuando escucha esta historia, fábula de quién saldrá y le pondrá, hará que estos le engañen y salgan y lo maten. O sea, ¿cómo eso no le cayó el 20? ¿Cómo eso no dijo: no, pues Dios me está diciendo que desista porque si voy me van a matar? Ah, no, de todos modos, de todos modos va. O sea, ya le están diciendo que esto va a suceder. Todavía al final dice: enciérrenlo y hasta que yo vuelva sano y salvo, solo pan y agua. Dice: si tú regresas, significa que el Señor no habló por mí, porque Él me dijo que hasta allí ibas a llegar.
Qué increíble, qué increíble. Y me gusta el final que le dice a todos, a los 400 profetas, al rey, a todo el ejército, a todos los que estaban presentes. Todos ustedes tomen nota de mis palabras. Híjole. O sea, sepan que todas las cosas que estoy diciendo van a suceder, van a pasar. Qué increíble. Luego ya venimos con la última parte del pasaje, en donde ya viene la muerte de Acab, ya viene la situación específica a la que se iba a enfrentar, pero que no hizo caso de todas maneras. Dice el versículo 29, entonces Acab, rey de Israel, y Josafat, rey de Judá, dirigieron a sus ejércitos contra Ramot de Galaad. El rey de Israel dijo a Josafat, cuando entremos en la batalla yo me disfrazaré para que nadie me reconozca, pero tú ponte tus vestiduras reales. Así que el rey de Israel se disfrazó y ambos entraron en la batalla. Mientras tanto, el rey de Aram había dado las siguientes órdenes a sus 32 comandantes de carros de guerra. Ataquen solo al rey de Israel, no pierdan tiempo con nadie más. Entonces, cuando los comandantes arameos de los carros vieron a Josafat en sus vestiduras reales, comenzaron a perseguirlo. Ahí está el rey de Israel, gritaban. Pero cuando Josafat gritó, los comandantes de los carros se dieron cuenta de que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Sin embargo, un soldado arameo disparó una flecha al azar hacia las tropas israelitas e hirió al rey de Israel entre las uniones de su armadura. Da la vuelta y sácame de aquí, dijo Acab entre quejas y gemidos al conductor de su carro. Estoy gravemente herido. La encarnizada batalla se prolongó todo ese día y el rey permaneció erguido en su carro frente a los arameos. La sangre de su herida corría hasta llegar al piso del carro y al atardecer murió. Justo cuando se ponía el sol, este clamor recorrió las filas israelitas. Estamos perdidos, sálvese quien pueda. Así que el rey murió y llevaron su cuerpo a Samaria, donde lo enterraron. Después lavaron su carro junto al estanque de Samaria y llegaron los perros y lamieron su sangre en el lugar donde se bañaban las prostitutas, tal como el Señor lo había anunciado. Los demás acontecimientos del reinado de Acab y todo lo que él hizo, incluso la historia del palacio de marfil y las ciudades que construyó, están registradas en el libro de la historia de los reyes de Israel. Así que Acab murió y su hijo Ocosías lo sucedió en el trono. No sé qué pensar con esta parte porque, oye, ya te dijeron el juicio, ya te dijeron qué va a pasarte y de todas maneras vas. Qué necios somos, ¿no? Cuando escuchamos a lo mejor en esa enseñanza, en esa prédica que te pisa el callo, que te es incómoda, que te hace sentir ronchas, y de todos modos seguimos haciéndolo. Donde te dice que hables, por ejemplo, con verdad, que no te dirijas con mentira, pero que somos mentirosos patológicos. Donde te habla de los vicios y sus peligros, pero de que de todas maneras nos embriagamos y nos emborrachamos, a pesar de que diga no lo hagas porque en eso hay disolución, en eso no hay nada de valor. Y etcétera, te puedo enumerar todos los frutos de la carne y todo, etcétera, etcétera, etcétera. Y que todos tienen su advertencia y que de todos modos lo hacemos. Qué necios, ¿no? Qué necios a pesar de la advertencia de Dios y que desechamos esa advertencia. Por eso el título de hoy nos habla de recibir todo el consejo, de que la palabra de Dios toda es necesaria, toda es útil para nuestra vida, no solo lo bonito, sino lo necesario, lo que necesito. Qué vivo, qué inteligente el rey de Israel cuando le dice a Josafat, yo me voy a disfrazar, pero tú sí vístete de tus ropas reales. O sea, lo está poniendo de carne de cañón para que fuera él al que mataran y por poquito le toca. Pero cuando él empieza a gritar se dan cuenta que no es, porque el rey de Aram, híjole, qué bárbaro, esa traición está tremenda, está de telenovela, Le dice que su hermano lo salva, lo deja ir, no le reclamó las ciudades por 3 años y ahora el rey de Aram dice, a nadie maten más que solamente a él. Tengo 32 comandantes de carro solamente destinados para la muerte del rey de Israel. ¡Qué bárbaro! Y entonces se dan cuenta que no es Josafat y un soldado X lanza su flecha contra el ejército y le da entre las coyunturas de la armadura a Acab. No sé si pudo haber sido en el cuello o quiero pensar que en el costado,
pero ahí le dio la flecha y entonces dice que pide que lo saquen de ahí. Y durante toda la tarde, mientras estaba de pie frente a sus soldados, él en su carro de guerra y viendo la batalla, no dejaba de sangrar hasta que llegaba al piso su sangre desde arriba del carro. O sea, murió desangrándose. Y créeme que ha de haber muerto en una agonía. Y qué triste, ¿no? La manera en que al final dice, su cuerpo lo llevaron, lo enterraron en Samaria y su carro simplemente fueron a lavarlo. Y los perros lamían su sangre y lo hicieron en el estanque donde se bañaban las prostitutas. O sea, el lugar de peor calaña, el lugar más feo, más rojo de la ciudad. Ahí terminó su historia. Y obviamente la aplicación nos lleva a considerar en qué caminos irán a terminar muchas de las veces o cosas en que no queremos escuchar el consejo de Dios cuando nos incomoda, cuando nos pisa el callo, cuando nos sacude, cuando no es el apapacho en la espalda. ¿Cómo reaccionaremos nosotros cuando Dios nos hable a través de una enseñanza, de una prédica, de una lección, de un devocional? ¿Cómo reaccionaremos? ¿Seremos como el rey Acab o seremos como Josafat? ¿No? ¿Cómo haremos nosotros? ¿O qué hacemos? Más bien la pregunta es, ya es en presente, ya es constante. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos cuando escuchamos eso? ¿Nos hacemos sordos o nos hacemos hacedores? Esa es la aplicación que te digo, no quiero tomar detalle porque vas a ver algunas preguntas bastante interesantes en tu lección para esta semana de Semillas en Casa, pero que tienen que ver con esto, con la aplicación personal de cómo a veces nos hacemos sordos a lo que Dios tiene, entendiendo que necesitamos todo el consejo de Dios, todo completo, y que tiene su fruto perfecto y completo si nosotros se lo permitimos. Porque lo fácil de la vida cristiana está bien suave. El venir los domingos y cantar y alabar y escuchar, está bien padre, está bien suave, lo disfrutas un montón. Pero cuando ya te confronta, cuando ya tienes que luchar contra tu propia carne para dejar de hacer, para agradar a Dios, para hacer lo que en su palabra nos marca como lo correcto, ahí ya no está tan sencillo, ahí ya se pone complicado y no todos aceptaremos el reto de hacerlo como debemos de hacerlo. Así que ese es el tema del día de hoy. Ojalá que sea de provecho. No te quiero decir que te haya gustado porque si no, otra vez, ¿no? Ojalá que haya sido de provecho para todos nosotros, incluyéndome y yo siendo el primero al que le habla, de aceptar todo el consejo de Dios, porque todo es útil. Todo el consejo de Dios es útil en nuestra vida. Cuídate mucho, te mando un abrazo y nos vemos en la próxima lección. Hasta luego. Esperamos que lo que hemos considerado el día de hoy te anime, principalmente a profundizar más en el texto bíblico, pero que de igual manera te guíe a hacer las aplicaciones prácticas que necesitas para crecer y madurar en el Señor. Ya sea que estés participando en una Semilla en Casa local o nos sigas desde cualquier otro lugar, gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto.